Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta pequeña píldora informativa. Sobre todo, pues son horas complicadas y días complicados, y os agradecemos este ratito que compartáis con nosotros. Como muchos de vosotros ya sabéis, desde CAEP procuramos informaros y manteneros al día con respecto a todas aquellas novedades que afectan a la gestión empresarial y todas las tendencias a tener en cuenta de cara a la mejora de la competitividad. También sabéis que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 son los que también están ahora marcando la hoja de ruta de las organizaciones, y que ya en la estrategia de las empresas no pueden faltar los criterios medioambientales, los criterios sociales y de gobernanza. Y además, estos criterios van a condicionar también el tratamiento por parte de las entidades financieras. Por eso nos parecía importante ofreceros esta pequeña charla informativa para la que contamos con la colaboración de Caja de Ingenieros, que es una entidad con la que venimos colaborando desde el año 2015 y a través de la cual las empresas asociadas a CAEP pues, podéis acceder a productos y servicios financieros y aseguradores en condiciones ventajosas. Hoy, por parte de Caja de Ingenieros, nos acompaña el director de Banca Institucional de Cataluña y Baleares, Eduard Barcons, a mi lado, y conectado telemáticamente el subdirector general de Caja de Ingenieros, David Murano. David, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu participación. Antes de dar paso a la ponencia de David, tiene la palabra Eduard, que os hablará un poco de la entidad y os presentará debidamente a David, y que actuará también un poquito como moderador de esta sesión. Somos poquitos, por lo que os agradeceré pues, que os sintáis con la confianza de poder preguntar todas vuestras dudas, compartir lo que queráis, y a los que nos seguís a través de micros de Teams, pues ya sabéis que tenéis el chat para hacernos llegar cualquier pregunta que queráis trasladar a los dos ponentes de hoy. Así que muchas gracias a todos y Eduard, cuando quieras. Pues muchas gracias, Mavia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer el interés por la jornada. Para nosotros, organizar esta jornada con colaboración con el CAEP es importante y es relevante, porque nuestra entidad, Caja de Ingenieros, es una entidad que hace más de 60 años que se creó, es una entidad de banca, es una entidad cooperativa que provee servicios, como ha explicado Mavia, financieros y aseguradores. Pero también tenemos desde Caja de Ingenieros una gestora de inversiones, tenemos una fundación que también tiene su impacto social. Intentamos que a través de la actividad de la Caja pues revierta también a través de nuestra fundación, y por tanto nuestra presencia en Baleares se aúna también o se junta pues en nuestra presencia a todo el territorio español, y por tanto tenemos oficinas y tenemos socios en todas las provincias de España, ¿no? Y aquí en Mallorca pues tenemos en Palma, tenemos también una oficina. Y desde Caja de Ingenieros, si hay unos drivers o hay unas cosas que nos gusta, unos vocablos que nos diferencian, para mí, desde mi punto de vista, son tres, ¿no? Uno es que somos una cooperativa y, por tanto, somos una entidad diferente donde no tenemos clientes, sino que el cliente es a su vez socio. Por tanto, este es un valor diferencial que hace que todo el centro de decisiones se basa en los socios, en más de 220.000 socios. En segundo lugar, el tema de la innovación, yo siempre hablo de un cierto humanismo tecnológico, básicamente porque nosotros somos una entidad que, siendo el socio centro de la atención de nuestras decisiones, pues combinamos la tecnología con una atención personalizada, y esto nos hace diferentes. Una atención personalizada a diferentes públicos. Nosotros somos banco cooperativo de personas, pero también banco cooperativa de empresas, de administraciones públicas, en definitiva. Por tanto, cogemos todo el arco, ¿no? Y en tercer lugar, ya entrando en la jornada, desde nuestro punto de vista, somos una entidad que, si algo queremos, es intentar ser parte de esta cadena de valor por una cierta transformación
social y de impacto, y me refiero al tema de la sostenibilidad. Nosotros, desde el año 2006, de hecho, ya fuimos pioneros en poner en funcionamiento un fondo de inversión socialmente responsable. El 2019, si no David seguramente tendrá la fecha, creo que pusimos en funcionamiento un fondo de inversión que estaba vinculado a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y en definitiva nosotros apostamos por este vocablo que se llama inversión socialmente responsable o finanzas sostenibles, que no es nada más que, además de tener en consideración la rentabilidad económica de toda compañía, pues tenga también en cuenta pues, los factores sociales y los factores medioambientales. Y por eso, cuando planteamos con Mavia y con el CAEP la posibilidad de hacer una jornada, yo puse sobre la mesa el tema de las finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque al final, más allá de que las finanzas sostenibles han venido para quedarse, David Murano, que es subdirector de Caja de Ingenieros, y además es una persona que tiene amplio conocimiento y que está trabajando y está liderando este tema en nuestra entidad, pues creo que es la persona más indicada para explicarnos cómo será el reporting, cómo se clasificará, cómo está la Unión Europea planteando la clasificación de las actividades que van a ser verdes o no verdes y, en definitiva, una cosa que ya va a ser de impacto o de implicación inmediata es el reporting, las consideraciones que las compañías, muchas compañías, ya a partir del 2022 habrán que hacer en el marco del cumplimiento de la estrategia de finanzas sostenibles, y lo digo de forma genérica, de la propia Unión Europea y de todos los avances que está haciendo desde un marco multilateral. Por tanto, hoy van a escuchar regulación, van a escuchar información, van a escuchar seguramente un futuro presente que de aquí a unos pocos meses todas las compañías deberán internalizar desde su estrategia empresarial. Por tanto, esta jornada la planteábamos así: finanzas sostenibles, un marco esencial para una estrategia empresarial. Por tanto, sin más dilación, creo que el preámbulo era este. Nosotros nos complace explicar el qué y el porqué de las finanzas sostenibles, y quién mejor que el señor David Murano, subdirector de Caja Ingenieros, y quien está en cierta forma liderando este proyecto en nuestra casa. Por tanto, David, si te parece, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Agradecer la invitación. Encantado de estar hoy aquí con todos vosotros, y además en un día especialmente lleno de noticias, pues hemos conocido los resultados de los primeros test de estrés climáticos del Banco Central Europeo, que para nuestro país, para el sur de Europa en general, son preocupantes, pues indican que las empresas más expuestas a riesgos físicos, como pueden ser los incendios o las inundaciones, son mucho más elevadas en el sur de Europa, especialmente en Italia y en España, y representan más de un 25% del conjunto del tejido empresarial. Eso es lo que dice el Banco Central Europeo en el estudio publicado ayer y que hoy se está comentando en muchos medios. En este ámbito de las cooperativas de crédito, dejadme solo hacer un apunte que se une a lo que ha explicado Eduard. ¿Qué son las cooperativas de crédito en Europa? Yo creo que esta mañana teníamos reunión del Grupo de Regulación Bancaria de la Asociación Europea de Banca Cooperativa, y en la mesa virtual pues estaba Rabobank, que es banco cooperativo y es el primer banco de Holanda, y el banco, creo, mundial con mayor conocimiento de lo que suponen los riesgos climáticos, también por el país en que se ubica, que tiene una especial sensibilidad en este tema. Está Crédit Agricole, el primer banco en Francia. Están las cooperativas bancarias alemanas, los Raiffeisenbanken, que tienen más de un 20-25% del mercado de pymes de su país, con lo cual son grupos bancarios muy importantes. En España la banca cooperativa pues tiene menor peso, pero por lo menos tenemos los primos de Zumosol que nos pueden explicar, y España es un país muy relevante en el seno de la Unión Europea,
Con lo cual, si bien la banca cooperativa en nuestro país no tiene un peso muy relevante, lo cierto es que tanto por peso en el Parlamento Europeo como en general debido al peso en habitantes, en geografía, etcétera, de nuestro país, pues se tiene muy en cuenta aquello que se dice por nuestra parte y por la parte de otros compañeros en el ámbito de la banca cooperativa en España. Bien, entrando en el ámbito de finanzas sostenibles, lo que voy a presentar va a parecer un poco ciencia ficción, pero lo han creado justamente unos señores que son muy serios, son los más serios de todos, porque son los que se dedican a la banca central, unos señores relativamente aburridos, que se han empezado a preocupar en gran manera en los riesgos de transición a una economía libre de emisiones y también en los riesgos físicos si esta transición no es exitosa. ¿Y eso por qué? Pues la evolución de riesgos climáticos y ambientales que ha ido viendo el World Economic Forum año tras año muestra que los riesgos en verde, que son propiamente los riesgos climáticos y ambientales, han ido ganando preponderancia versus otros riesgos que pueden ser de índole económica, social, hasta tal punto que en el año 2019-2020, en el año 2020 todos los riesgos eran climáticos y ambientales. No fue hasta el 21 que hemos sufrido esta pandemia que las infecciones también se han sumado a este esquema. Y la importancia de estos riesgos climáticos y ambientales, en el riesgo hay dos cosas. Hay la probabilidad y si sucede hay el impacto, la severidad. Pues por las dos variables, por la probabilidad y por el impacto, los riesgos climáticos y ambientales son de los más serios, como se ve en el gráfico en cuestión. Hay una serie de inversores y de iniciativas que ya llevan varios años invirtiendo en finanzas sostenibles. Yo hoy no voy a explicar lo que son las finanzas sostenibles. Lo podríamos hacer perfectamente y lo hacemos habitualmente, pero voy a hablar más de las consecuencias para las empresas de la regulación que se va a tener que aplicar en breve. Pero lo cierto es que, como otras entidades, somos de las que está invirtiendo hace tiempo en finanzas sostenibles, aplicando lo que se llama principios de inversión responsable y ahora ya llevan más de 100 trillones, ¿no? De dólares, que sería más de 100 billones de los españoles invertidos en finanzas sostenibles, por lo que es un gran ámbito de acción, un gran ámbito también de know-how y conocimiento que hay detrás. Y en este ejercicio de las finanzas sostenibles, como indicaba Eduardo al principio, llevamos unos años. Llevamos unos años y no es casualidad, porque también se refería antes, y se refiere mucha gente, todo se ha dicho, a la estrategia. Pues la estrategia de Caja de Ingenieros fue algo distinta a la estrategia de la banca española en la primera década de este siglo. Mientras que la banca española vio un filón en la promoción inmobiliaria y la financiación a promotores, básicamente, pues nosotros no fuimos por esa vía, fuimos por la vía más de la gestión de activos, vía fondos de inversión. Y eso nos proporcionó como línea de actuación la idea, el conocimiento y la impresión que aquel campo que iba a crecer era justamente el de las finanzas sostenibles. Tanto fue así que el primer fondo, que como ha dicho Eduard, se creó en 2006, en 2009 tomamos una decisión estratégica crucial, que es de fusionar nuestro fondo más grande en inversión con el fondo sostenible, de manera que la mayor parte de nuestro patrimonio de la gestora de fondos
se pasara a la inversión sostenible. Ese proceso se ha acompañado durante varios años, sumándonos a todas las iniciativas que, todas no, miento, pero a iniciativas muy relevantes en este ámbito, como el Carbon Disclosure Project, para que las empresas más grandes informaran sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, la asunción de los principios de inversión responsable, que para una entidad de nuestro tamaño en ese momento fue un paso importante, y allí empezamos a aprender rellenando los formularios de Naciones Unidas al respecto. Posteriormente hemos sido muy activos en el ámbito de productos sostenibles, a veces calcando o copiando productos de nuestros compañeros y trayéndolos por primera vez a España, como fue la primera tarjeta de crédito sostenible, en un modelo similar al que tiene Crédit Agricole en Francia. Se sacó el primer fondo español dedicado específicamente al cambio climático, el Fondo Environment. También se ha referido Eduard al primer fondo español dedicado exclusivamente a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual ahí hay un know-how importante en cómo alinear esas inversiones con la sostenibilidad. Contamos con un grupo de trabajo de finanzas sostenibles, que curiosamente nunca hemos querido convertir en un comité, porque la estructura del grupo de trabajo le daba un enorme dinamismo, donde está el director de la gestora, el director de nuestra aseguradora, yo mismo, el director de negocio, que desarrolla productos también en el ámbito de la financiación empresarial y de las finanzas personales. Hemos firmado los principios de banca responsable y creo que es interesante para cualquiera entrar en nuestro informe anual, pues es de las pocas entidades españolas que ha suscrito también los principios de la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que es informar públicamente de nuestras carteras, nuestra inversión crediticia, nuestras inversiones financieras, qué porcentaje de emisiones, qué porcentaje de impacto ambiental tienen, ¿no? Con todo esto, aquí a continuación explicamos también que hemos implementado todas estas iniciativas en materia de sostenibilidad y además hemos formado, quizá al pie de la foto, hemos formado a todos nuestros asesores financieros con una formación que es la European Financial Planning Association, específica de ESG, ¿no? De Environment, Social Governance, para que puedan asesorar a nuestros socios, lo que para otros son clientes, pero para nosotros son socios, son clientes y propietarios a la vez, en finanzas sostenibles, en hacer esa transición a la sostenibilidad. Visto un poco por qué Caja Ingenieros tiene un determinado know-how en la materia y cuáles son sus compañeros de viaje a nivel europeo que le permiten reunirse también con la Comisión Europea cuando presenta la regulación en draft que veremos a continuación. La respuesta regulatoria de emergencia climática es el plan de acción principal de la Comisión von der Leyen. Este es su objetivo primario. Es evidente que la presidenta considera que ha tenido éxito en su acción política si este Green Deal tira para adelante, con lo cual hay todo el peso de la Comisión detrás. Quizá en algún momento se podía durar que estas iniciativas podrían tirar, pero nos hemos encontrado con las inundaciones en el centro de Europa, los fuegos en el Mediterráneo, por lo que determinadas iniciativas que podían tener un cierto freno político es difícil que no tiren para adelante. Entonces, este European Green Deal es muy ambicioso, muy concreto, incluye el plan de acción para la financiación del crecimiento sostenible. Este plan de acción quiere hacer algo que es casi ciencia ficción, es casi inimaginable, pero están puestas las bases para hacerlo, que es redirigir los flujos de capitales, es decir,
el dinero a inversiones sostenibles. Este European Green Deal, que parecía que no se podía acelerar más, no hace mucho, en julio de este mismo año, tras una pandemia que lo ha parado un poco casi todo, se aceleraba, ¿no? Y el compromiso de la Comisión es que en Europa se tenían que reducir las emisiones un 55% en 2030. Todos vemos que 2030 está aquí al lado, por lo que la acción de la Comisión debe tener un impacto directo casi de forma inmediata. Eso también afecta a la banca, afecta muy directamente a la actividad empresarial, afecta a la banca, se va a tener que definir exactamente cómo, pero va a afectar a qué capital asignamos a cada préstamo. Es decir, para dar un préstamo calculamos una rentabilidad del mismo en función del capital, por lo que si el capital se asigna según la sostenibilidad del préstamo, va a ser más rentable para el banco un préstamo sostenible, al cual va a asignar menos capital, que no un préstamo que llaman marrón o que no es tan sostenible. Esta iniciativa del plan de acción avanza con decisión y tiene un pilar fundamental que es la taxonomía verde. Que se habla mucho de la taxonomía verde y hoy es una normativa, un reglamento que se encuentra aprobado. Debemos tener presente que se encuentra aprobado la taxonomía verde como categorización de aquello que se considera sostenible, un diccionario que tenemos que consultar para ver si las actividades empresariales que se desarrollan son consideradas sostenibles o bien no es que no lo sean, simplemente no se consideran como tales, ¿no? Y este nuevo diccionario está vigente, es una regulación de la taxonomía vigente, que además requiere que las empresas emitan una serie de reportings financieros. ¿Cómo debe ser ese reporting financiero? Ese reporting financiero, ya hay un borrador encima de la mesa, un borrador desde el 21 de abril de este año, un borrador que es un game changer, porque realmente te define la tabla de información que la empresa debe publicar en sus informaciones anuales, en su información no financiera. Esta taxonomía, ¿cómo funciona? Funciona en 3 pasos que siempre se deben llevar a cabo. En primer lugar, habría una acción 0, que luego la veremos, que es ver si nuestra actividad, la actividad empresarial que llevamos a cabo, aparece en el documento de la taxonomía. Luego les enseñaré dónde ir para verlo. Una vez vemos que esa actividad forma parte de la taxonomía, debemos identificar si cumple las condiciones de la taxonomía. Para ver si cumple las condiciones de la taxonomía son necesarios 3 pasos. En primer lugar, identificar si contribuye a uno de los 6 objetivos climáticos o ambientales que tiene la taxonomía. Si resulta que este punto número 1 se produce, que contribuye a uno de los objetivos climáticos o ambientales, debemos asegurarnos que no hace daño a ninguno de los otros 5 objetivos. Y finalmente, se deben observar una serie de salvaguardas de protección de los derechos humanos y los derechos sociales que en general en el contexto de la Unión Europea no deberían ser de excesiva dificultad. ¿Cuáles son estos 6 objetivos definidos de la taxonomía? Son los siguientes. Los 2 primeros, la mitigación del cambio climático y la adaptación del cambio climático, son, como indica el nombre, objetivos climáticos. Los 4 siguientes son objetivos ambientales. El uso sostenible del agua, la transición a una economía circular,
el control y la prevención de la contaminación y la protección de la biodiversidad. De estos 6 objetivos, hay 2 objetivos que la Comisión ya ha dicho claramente qué actividades forman parte de ellos, que son el primero, la mitigación del cambio climático, es decir, ayudar a prevenir este cambio. Para prevenir este cambio, ¿cómo se ayuda? Pues normalmente es haciendo una actividad que generaría determinadas emisiones, pero sabiéndola hacer, generando muchas menos o cero. Y el segundo objetivo, que sería la adaptación al cambio climático, que este es un objetivo que ya da por hecho que el cambio climático se va a producir y premia a aquellas actividades que nos ayudan a reducir los efectos de estas posibles inundaciones, por ejemplo, con infraestructuras que permitan reducir el agua, esos fuegos, esas medidas de prevención, esa educación también podría ser, que ayudan a esa adaptación de los distintos agentes. En este contexto de estos 6 objetivos climáticos y ambientales, de los cuales hay 2, los 2 primeros, que están definidos y por consiguiente son ley, debemos ver o diferenciar entre lo que es una actividad elegible y lo que es una actividad alineada. Todo tiene su complejidad y parece ciencia ficción, pero esto son textos legales y que es muy difícil que no tiren para adelante en los plazos previstos o en plazos similares. Actividades elegibles son aquellas actividades económicas que figuran en la taxonomía verde. Es decir, cuando agarro el documento de la taxonomía verde, el código de actividad económica, en términos europeos, el NACE, aparece en esa taxonomía verde. Una vez veo que aparece, debo identificar si esa actividad está alineada o no con los criterios que establece la taxonomía verde. Es decir, debo pasar estos 3 pasos que hemos identificado. Si se pasan estos 3 pasos y solo si se pasan estos 3 pasos, se considera que la actividad elegible, además, está alineada. ¿Cuáles son las obligaciones de información de las empresas? Actualmente ya hay una serie de empresas que por su tamaño tienen obligaciones de información no financiera. Son, hoy por hoy, empresas que se pueden considerar grandes, en general de más de 500 empleados. Estas empresas, a partir del 1 de enero de 2022, que está aquí a la esquina, deberán informar, referido al cierre de 2021, el año en curso, cuáles de sus actividades son elegibles según la taxonomía y cuáles no. Es decir, necesariamente alguien de esas empresas, la persona que está haciendo el estado de información no financiera, va a tener que ir a la regulación europea y comprobar si esas actividades están dentro o no. Pero no solo va a tener que mirar si esa actividad está dentro o no. Va a tener que ver de esa actividad que está dentro o no, qué cifra de negocio, qué porcentaje de cifra de negocio corresponde a esa actividad elegible. ¿Qué porcentaje de inversión, de CAPEX, se dice en la slide, corresponde a esa actividad elegible? ¿Y qué porcentaje de costes operativos, de gastos de explotación, corresponde a esa actividad elegible? Y va a tener que publicarlo y validarlo, que esté validado por un tercero. Y eso lo tiene que hacer en breve esa empresa de más de 500 empleados, ¿no? Para 2022, referido 2021. Pero, aunque esto sea mucho,
y lo es, porque implica que debe tener la cifra de negocio, la inversión y los costes operativos bien organizados entre sus distintas actividades, lo cual de por sí ya es complejo. Dentro de un año, es decir, en 2023 referido a 2022, para aquellas actividades que ha visto que son elegibles según la taxonomía, va a tener que decir si están alineadas con la taxonomía, es decir, ver si cumplen las condiciones, ver que no hace daño a ninguno de los otros objetivos y ver que socialmente hace las cosas suficientemente bien. Va a tener que ver si está alineado con la taxonomía y también publicar los porcentajes de cifra de negocio, inversión y gastos operativos que se encuentran alineados. Porque puede ser que tenga una actividad que es elegible según la taxonomía, aparece en la taxonomía, pero esa actividad cumple parcialmente las condiciones de la taxonomía y parcialmente debería asignar esa cifra de negocio. Estamos hablando de un proceso muy complejo, difícil, para el cual lo lógico es que se requiera algo de apoyo externo, pero que legalmente, si el borrador de artículo 8 finalmente queda aprobado en su forma actual, pues se va a tener que hacer. Me refería a las empresas de más de 500 empleados, que es la afectación, digamos, en el corto plazo, porque 2022 está aquí al lado. Pero lo cierto es que hay otra normativa, que no es la de la taxonomía, es una directiva que en español, en castellano, es la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, y en inglés sería la Corporate Sustainability Reporting Directive, que es como lo van a encontrar mejor en el Google, con la CSRD, que sustituirá la directiva actual de información no financiera y que amplía el perímetro de las empresas que van a tener que reportar esta información sobre la sostenibilidad. Y la amplía de forma muy sustancial, pues se pasa de unas 11.000 empresas a 50.000 empresas. Desde aquellas empresas con un total de balance de 20 millones de euros y una facturación de más de 40 millones de euros o una combinación de dos de las características que aparecen en el listado, pues deberá publicar esta información, ¿no? Y eso sí será así, no será con la inmediatez que tiene para las empresas de más de 500 empleados, que ya deben publicar esta información no financiera, pero podemos contar que en 2027, para el reporting referido a 2026, será necesario que informen de su alineamiento. Lo anterior era una regulación que en términos europeos quiere decir que va rápido, porque eso depende solo de la Comisión, Parlamento, más Consejo, y en un periodo de 3 meses puede estar aprobado. Las directivas llevan más tiempo, requieren también una transposición a derecho nacional, pero igualmente, con el apoyo político necesario, esto va a avanzar. En esta tabla, que es una tabla simplificada del borrador del artículo 8, una tabla que los porcentajes son cosecha propia. La tabla que pueden encontrar en el borrador del artículo 8 es algo más compleja, pero la tabla que hemos puesto aquí como resumen considera todos los conceptos que hay en ese artículo 8. Ahí vemos un poco lo que he intentado explicar muy rápidamente, pero que revisando con tranquilidad las slides y esta información, pues creo que es bastante autoexplicativa. Esas actividades económicas se dividen entre actividades elegibles o actividades no elegibles. Es la primera cuestión que la empresa debe ver. Asignar la cifra de negocio en actividades elegibles y actividades no elegibles.
Y para aquellas actividades elegibles, ver los porcentajes que están alineados con los objetivos de la taxonomía, como son la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, la adaptación del cambio climático o los otros 4 o 6 objetivos. Además de ver que cumplen con los criterios técnicos de contribución sustancial, se debe ver que no hacen daño significativo a los otros objetivos. Y finalmente obtener la cifra correspondiente. Habiendo hecho esto la empresa, para que lo pueda hacer esto la empresa, primero la empresa va a tener que ver si la actividad es elegible. Aquí comparto una dirección web, dentro de la cual, haciendo clic en un botón superior, se puede acceder a un buscador donde se puede introducir la actividad en cuestión y ver si la actividad forma parte de la taxonomía verde o no. Ese es el primer paso que debe dar cualquier empresa. Ver si la actividad forma parte de la taxonomía verde o no. En este caso, si hay algún representante de una empresa de transporte de pasajeros, pues vería que sí que figura esa industria, ese sector, lo cual es lógico, porque figura en el objetivo de mitigación del cambio climático, es decir, puedo transportar emitiendo mucho menos, y también figura en el objetivo de adaptación, aunque lo lógico es ir más por el objetivo de mitigación en cambio climático, que es mucho más sencillo, mucho más directo, si se cumplen los criterios técnicos. Visto esto, aquí sería el resultado de la consulta. Es en inglés. Es en inglés la web en que se consulta, porque por el momento solo está en inglés y en la comisión me han dicho que lo tienen previsto también en alemán y en francés, no en español. El documento en español está disponible. Una vez ves que tu actividad sí que aparece, lo lógico es ir al documento en español de la taxonomía y ver en castellano realmente el texto de cómo afecta. No está más ver el texto en inglés porque a veces las traducciones, aunque sean europeas, tienen alguna debilidad. He hablado de los dos objetivos principales, que son los objetivos climáticos, ¿no? Para los objetivos ambientales ya hay un borrador de lo que va a ser la taxonomía. Ese borrador también se puede consultar en este link que presento. Ese borrador, como borrador, puede cambiar, pero ya podemos ver si nuestro sector de actividad va a quedar afectado. Sabiendo que hoy hablábamos en Baleares, donde tengo familia que ha trabajado y ha dirigido empresas del ámbito turístico, pues consulté para esta reunión parte del sector turístico, que creo es prácticamente, cuando pensamos en Baleares, 80-85% del PIB tiene directa o indirectamente una relación con ese sector turístico, ¿no? El sector turístico no aparece en los objetivos climáticos, que son ley ya, el primero y el segundo, aparece en los objetivos medioambientales y estrictamente para un tipo de actividad muy poco común, que son más tipo de ecohoteles, que pueden estar en zonas que preservan la diversidad y pueden dedicar parte de sus ingresos a la protección de los recursos naturales. En cualquier caso, el conjunto de actividades de la taxonomía tiende a aumentar. Ahora ya hay una consulta europea que se refiere no a las actividades verdes, sino a las actividades intermedias, aquellos que no son ni verdes ni marrones, qué hacer con esas actividades intermedias, y es una cuestión en evolución. Lo que también deben publicar las empresas que se requiere que emitan información financiera
es información sobre sus emisiones de CO2. Hay varios mecanismos para su medición. De hecho, la Fundación Caja Ingenieros va a montar unos cursos, creo que en el próximo trimestre, para que las empresas puedan un poco aprender los mecanismos, las webs, los Excels, que puedan aplicar para calcular el Scope 1, que son las emisiones de la propia empresa, el Scope 2, que es la electricidad básicamente que estoy empleando en las actividades, o el Scope 3, que ya sería toda la cadena de suministros. En general, lo que es obligatorio es la publicación del Scope 1 y el Scope 2. El Scope 3 es una publicación voluntaria. La normativa actual no habla explícitamente de la publicación del Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Dice que se deben publicar las emisiones, pero en Europa no paran. Y la directiva de la Corporate Sustainability Reporting Directive se desarrollará por RTS, que es otras siglas, por Reporting Technical Standards. Son estándares técnicos que dirán qué se debe publicar y, sin duda, bueno, creo que prácticamente seguro van a definir el Scope 1 y Scope 2 como obligatorios. Bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto en la financiación? Bueno, la primera implicación en la financiación es que todo lo que le piden a la empresa, que quizá a la empresa por tamaño le puede preocupar más o menos, se lo están pidiendo al banco. Es decir, los bancos vamos a tener que recoger toda esta información del reporting de información no financiera por el momento, y más adelante se habla también de pymes, sin especificar el tamaño, pero por el momento es esta información no financiera en las empresas de mayor tamaño, para introducirla en nuestros sistemas con un grado de detalle relevante. Por lo menos vamos a tener que introducir para una empresa con la cual tengamos relación la tabla que han visto antes, esa tabla tan complicada y casi de ciencia ficción, de la cifra de negocio y de las inversiones. Lo que es elegible, lo que no es elegible este año 2022, y en 2023 de lo que es elegible, lo que está alineado y lo que no está alineado. Y eso lo vamos a tener que entrar en nuestras bases de datos, y con eso y otra información sobre sostenibilidad, porque las empresas son relevantes, pero también hay muchas emisiones en las casas de particulares. De hecho, pues los inmuebles residenciales representan prácticamente un 30% de las razones por las cuales se emite. Con toda esa información se crea un nuevo ratio que va a permitir comparar entidades entre ellas, y todas las entidades, o muchas de ellas, quieren quedar guapas en la foto. Y este Green Asset Ratio lo que hace es decir del porcentaje de financiación que tengo, qué cantidad, qué porcentaje está alineado con la taxonomía verde. Está diciendo de la cartera de inversiones del banco, sean inversiones crediticias o inversiones financieras, qué porcentaje está alineado con la taxonomía verde. Y además requiere que demos una serie de desgloses por sector, por tipología de actividad, etcétera, 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 ¿no? También hay desarrollos paralelos, porque toda esta historia de taxonomía de la verde ha ido avanzando, y paralelamente también hay una regulación sobre inversiones que ahora quieren intentar integrar. También hay las ecolabels, ya hay ecolabels en el ámbito de los hoteles, ¿no? Todo esto va a haber paulatinamente, una vez están definidas las actividades verdes, un proceso de fusión, espero, porque la verdad, empezar a leer toda esta regulación es realmente complejo, ¿no? Con lo cual, esa ecolabel va a intentar formar parte
de este paquete que entra en el Green Asset Ratio, porque si no va a perder un poco su razón de ser, ¿no? Finalmente, yo no soy de negocio, no he venido aquí a vender nada, hemos venido simplemente a explicar toda esta cuestión que tiene su complejidad, pero Europa pide mucho, pero también da algo. Da algo en el contexto del Plan de Recuperación Europeo. Es verdad que a muchos nos gustaría que diera más, porque lo que no da requiere un porcentaje bastante elevado de financiación propia o de terceros a través de las entidades bancarias, por ejemplo, ¿no? Caja Ingenieros tiene un grupo de trabajo en Next Generation con personal especializado. Aquí he compartido simplemente una slide que en este ámbito de ayudas europeas acompañamos a las empresas, contamos con un acuerdo con especialistas para estudiar la situación y ver si esa actividad puede ser proclive a estar financiada por esas ayudas europeas. Y en este acompañamiento, acompañando o sin acompañar, podemos anticipar esas subvenciones, entrar en la financiación de proyectos en múltiples ámbitos, pero también en este ámbito de la transición ecológica. Como decía hoy, como al empezar, el estrés realizado por el Banco Central Europeo, que decía que los costes de la transición ecológica son mucho menores que los costes que va a suponer las pérdidas por riesgo físico si no se hace esa transición, ¿no? Con lo cual, todo el impulso político, gubernamental y en este caso de los bancos centrales que nos regulan va a estar orientado a esta transición ecológica en la cual podemos ayudar en financiar la descarbonización, la eficiencia energética, la contaminación cero, la economía circular o la movilidad sostenible o aquellos aspectos que están dentro de la taxonomía verde, puesto como ven, ya estamos acostumbrados a consultar si esa actividad está en la taxonomía verde y a partir de ahí entender cuáles van a ser los condicionantes de la empresa en los próximos años. Y bueno, eso por mi parte era todo. Disculpen que haya sido una presentación tan técnica, pero este es el marco en el que nos toca movernos tanto a empresarios como a banqueros cooperativos en este momento. Muy bien. No sé si en la sala hay alguna cuestión. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación, alguna duda? Sí, sí, sí se puede. No, reproducir. Sí, vamos a reproducir, sí. Sí. Eduardo, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eduardo, te plantea David, no sé si lo has podido escuchar, dos cuestiones. No, Entonces, pues no he podido. hace un preámbulo diciendo que haciendo una cierta reflexión de la complejidad
de todo el entramado esto a nivel jurídico y todo. Y hace dos reflexiones, de decir, ¿quién va a auditar, quién va a certificar esto? ¿Vale? ¿Quién va a controlar? Y en segundo lugar, sí, transponiendo su pregunta es, por ejemplo, si esto va a ir por CENAES, ¿cómo se va a clasificar todo eso? Porque Eduardo nos planteaba que, por ejemplo, él es representante de una empresa de construcción con una facturación de alrededor pues, de 12 millones de euros y que está certificado con los estándares de sostenibilidad que puede tener el sector. Por tanto, estas dos apreciaciones, ¿quién va a controlar? Y, en definitiva, ¿cómo se va a clasificar? Si por sectores, clasificar por CENAE, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. A ver, en primer, la clasificación, yo lo que recomendaría es del CENAE pasar al NACE, al Código Europeo, y a partir de ahí ir a la web que he presentado y consultar si está, ¿no? Siendo un ámbito de construcción, pues sí que hay múltiples ámbitos de construcción que están cubiertos por la taxonomía verde, ¿eh? Y requieren, hay criterios técnicos en la construcción que quizá cubra por un ecolabel. Hay una dificultad en la taxonomía verde, que es que Europa en este tema ha querido liderar al mundo, quiere hacer de líder. Entonces, la taxonomía verde lo explica todo con sumo detalle y pide, pone todos los parámetros, ¿no? De emisiones y de tipo de componentes que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, quien lo lee dice, bueno, pero eso ya se cumple aplicando la regulación europea tal o aplicando la ecolabel que ya tienen definida como tal. Y en la taxonomía estos señores no lo dicen. No lo dicen porque quieren que puedas tener un uso dentro y fuera de la Unión Europea. Pero una persona que es experta como usted en el ámbito de, bueno, es su mundo, en el ámbito de la construcción, sí que puede entrar con su CENAE, pasarlo a NACE, que eso lo podemos hacer nosotros perfectamente, ¿eh? Sí, o le puedo pasar a Chisca aquí en Palma una tabla de traducción y con el NACE puede buscar en la web que hemos visto y encontrar las condiciones. ¿Quién lo va a certificar? Bueno, esta es una buena pregunta. Nosotros de aquí hay varios condicionantes, ¿eh? Nosotros como empresa que estamos haciendo la información no financiera, tenemos a AENOR que está certificando nuestra información no financiera. Pero bueno, es un caso particular que somos una empresa de servicios. Entonces, en la medida que nos pongamos a agregar esta información, estas tablas que las empresas están publicando, pues en principio pues esa información la vamos a pasar a nuestro validador actual. Lo cierto es que de cara a cuando haya la nueva directiva, la Corporate Sustainability Reporting Directive, en ese momento hay unos requerimientos adicionales y toda la información no financiera pasa a formar parte del informe de gestión. Y el informe de gestión, en nuestro caso, está básicamente con los auditores, que no es AENOR, es KPMG. Con lo cual, ahí vamos a tener bastantes juegos al respecto. No sé si le estoy respondiendo por ahí, porque creo que su certificación iba más por certificaciones de obra. Y esto es un campo muy concreto que deberíamos analizar, debería preguntar y analizar más en detalle. Pero que la información no financiera se va a tener que auditar de algún modo, es así. Y creo que en algún momento ponía ahí que el futuro se espera que incluso esté en un formato que sea XBRL, porque lo que quieren es que se pueda comparar.
se pueda agregar esta información por parte de bancos, por parte de gestoras de fondos, por parte de todos los agentes financieros. Pues el plan es de redirigir los flujos de capital. Sí. David, no sé si Eduardo nos plantea el reto de quién audita, ¿no? Los auditores, de qué conocimientos van a ser los necesarios, básicamente porque ellos son expertos a la fecha de auditoría económica financiera, no de este ámbito más de finanzas sostenibles de complemento. Eduardo plantea esta reflexión, es decir, la complejidad, ¿no? Sí, mira, esto es así, pero los auditores ya en parte se están moviendo. Antes del verano estuve en una sesión en el Colegio de Auditores una sesión del Colegio de Auditores de Barcelona, por lo que ahí va a haber también movimientos, ¿no? Yo creo que, claro, nosotros tratamos más con las grandes firmas auditoras. Estas, sin duda, aquí van a haber negocio y van a entrar como debe ser. ¿Quién va a decir que saben lo suficiente? Pues es complejo. A ver, es verdad que la normativa es dura. Es dura porque está considerando que este tipo de medidas son asimilables prácticamente a medidas contables. Y es así, porque está haciendo una asignación de cifras de negocio, de inversiones y tal, que muchas empresas no tienen. Porque muchas empresas, bueno, es que no tienen la mayoría, porque tienes una serie de actividades que son compartidas por un mismo departamento. Un departamento contable da servicio a múltiples actividades que desarrolla esa empresa, ¿no? Pero resulta que de esas 4 o 3 o 2 macroactividades que hace, solo una de ellas es elegible, la otra no. Esto realmente hay un tema aquí burocrático muy considerable, porque al ver esto te das cuenta de que quien está diseñando la información no financiera no es necesariamente una persona que esté en contacto con el mundo empresarial, digamos, financiero contable, sino es una persona que parte de criterios de objetivos, de 6 objetivos climáticos y medioambientales. Y ahí sí que hay un gap importante. Y de hecho este artículo 8, en su forma actual, debería haber estado aprobado en junio. Porque hay una legislación que dice que debería estar aprobada en junio. Y se está retrasando. Dicho eso, hay un peso político detrás de la sostenibilidad muy fuerte. En la taxonomía han estado 3 años preparándola. Este es el principal proyecto de la Comisión. Hay poca, aunque sectorialmente se pueda tener reservas, hay poca oposición política a estos desarrollos, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que, si no es en 2022, sea en el 23. Pero estemos prácticamente en las mismas. Y estoy con lo que dice. Yo, la verdad, cuando lo vi, pensé, es que la base de este reporting es incorrecta. Porque la base da por supuesto que la empresa hoy en día tiene este desglose de información para sus actividades financieras, su gestión financiera en cuanto a las actividades que desarrolla. Y eso no es así. Es decir, aquí hay un proyecto de asignación de cifra de negocio que puedes tener una factura con un mismo cliente por 2 actividades. Es decir, todo esto es de una muy elevada complejidad. Y antes del tema verde hay un tema de organizar la casa. Y esto es un coste muy, muy relevante. Es así. No sé si hay alguna otra cuestión
en el público o a través del chat de los que nos escuchan online? Si queréis activar micrófono y hacer alguna pregunta directamente, también podéis, ¿eh? Y si no, cualquiera que quiera ampliar esta información también puede dirigirse directamente a Caja de Ingenieros. Como os vamos a compartir la presentación, imagino que aquí están también vuestros datos de contacto y que sepáis que podéis contar también con ellos pues como asesores, ¿no? En este sentido. Sí. Bueno, no sé, David, si quieres hacer alguna última puntualización o lo dejamos ya aquí. Señor Murano, perdón, ¿me oyen? Sí, diga. Yo soy uno de los que está siguiéndolo por el chat. Hablaba usted al principio de inversiones extraordinarias, trillones y billones de euros. ¿En qué se han empleado? ¿A dónde han ido dirigidas esas inversiones? En concreto, no sé. Sí, Es una curiosidad. No, sí, es correcto. La gran masa de inversiones que han seguido los principios de inversión responsable están en carteras de gestión de activos. Es decir, normalmente son fondos de inversión. Son fondos de inversión sostenibles. Estos fondos de inversión han ido habitualmente a inversiones de empresas que están listadas dentro de los índices de sostenibilidad. Se puede consultar para el Eurostoxx o para el mercado americano, hay unos índices de sostenibilidad con una serie de empresas. Y habitualmente han ido ahí. Eso no quiere decir que todo es sostenible, no necesariamente. Porque, de hecho, la inversión sostenible, lo que ha ido la taxonomía, lo que va es intentar evitar que no haya una definición clara de lo que es sostenible, ¿no? Entonces, para inversión sostenible, usted puede hacer inversiones sostenibles y decir que son inversiones sostenibles aplicando, por ejemplo, criterios de exclusión. Pues no voy a financiar el armamento, no voy a financiar el tabaco, no voy a financiar... Y a partir de ahí decir que aquello que invierte usted es sostenible. Eso nosotros no lo hacemos en Caja de Ingenieros. Cuando la inversión es sostenible, tiene criterios de exclusión y criterios de inclusión. El criterio de inclusión a veces es que en ese ámbito de actividad, que puede ser una actividad como el cemento, que es emisora de muchos gases, de mucho CO2, por el propio proceso. Pero puede ser que dentro del sector de actividad del cemento, esa empresa esté entre el 10% que genera más toneladas con menos emisiones. Y eso se puede considerar por ese fondo una actividad sostenible, aunque realmente es emisora. Este tipo de situación puede existir. Pero el dinero no está ni en el... algo hay, pero no está ni en el sector bancario ni en el sector asegurador. Está en lo que es la gestión de activos y sobre todo en fondos de inversión. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues cerramos aquí, si os parece. David, muchísimas gracias por la claridad de tu exposición. Como decías al principio, este tema es arduo y podríamos estar aquí mucho tiempo. Es duro. Lo importante yo creo es que tengáis a Caja de Ingenieros como referente para cualquier consulta en esta materia y para el apoyo que podáis necesitar. Eduard, muchas gracias y si quieres clausurar tú. Bueno, más que clausurar es agradecer otra vez al CAEP y poneros poner a Caja de Ingenieros al servicio pues de las personas que nos escuchen para intentar, ¿no?, pues que la estrategia empresarial que deben acometer pues les sea más fácil, más llevadera y sobre todo también permitidme que agradezca a mi compañero y a su vez subdirector general de nuestra entidad por la claridad de la explicación y por poner luz a un proceso que va a ser interesante, digámoslo así. Por tanto, muchas gracias a todas y a todos. Tendrán los slides y tendrán la presentación también, se va a colgar, si no voy errado, en YouTube. Por tanto, se podrá revisar una y otra vez. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mavia, por las facilidades del CAEP. Gracias. Gracias. Adiós.